Bienvenidos nuevamente al módulo de sensibilización y trato al usuario LGTBI, género y violencia. Esta vez vamos a continuar con el módulo 2, identidad de género desde los derechos humanos. Comenzaremos con la lección número 2, que tiene que ver con el derecho humano fundamental a la salud. Haremos un recorrido. Estas son todas las partes generales que debemos saber para llegar a nuestro punto final, que vamos a tratar en profundidad, ¿ya? Cómo es la atención del usuario. Pero primero tenemos que entender, conocer los derechos humanos, de dónde provienen, y específicamente por ser ustedes personal de salud, vamos a tratar el tema de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, qué relación tienen los derechos humanos con la salud, la definición de salud, el derecho propiamente humano a la salud, los elementos que contiene este derecho y las responsabilidades de los estados frente a las organizaciones internacionales y cómo se rinden cuentas. Entonces, esto es importante como conocerlo, a lo mejor enfocándolo desde el punto de vista de los derechos humanos a la salud, para ir extendiéndonos en los temas siguientes. ¿Qué es la Organización Mundial de la Salud? Bueno, es un organismo de las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan que en la lección pasada hablamos que hay dos sistemas de protección internacional de los derechos humanos, la universal y la regional? La universal son las Naciones Unidas y la regional, la Organización de Estados Americanos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud pertenece a las Naciones Unidas, o sea, al sistema universal de protección de los derechos humanos, y es el organismo especializado en salud, ¿ya? Se creó en 1948, más o menos al mismo tiempo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tiene por objetivo que todos los pueblos gocen del máximo grado de salud del que puedan disfrutar, y define como salud un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades, que lo vamos a ver en detalle más adelante. Está conformado por 195 miembros, o sea, 195 miembros que pertenecen a las Naciones Unidas son miembros de la Organización Mundial de la Salud. Cualquiera de los Estados miembros de las Naciones Unidas puede ser miembro de la Organización Mundial de la Salud, aceptando su constitución de creación, porque se crea a través de una constitución, la constitución de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no todos los estados que están en la ONU pertenecen a la OMS. Y la Organización Panamericana de la Salud es como la oficina regional, ¿ya? En nuestra región de la OMS, y es especialista en salud, al igual que la OMS, y desempeña un papel central en la promoción, protección del derecho de los individuos al goce del más alto nivel posible de salud, o el derecho a la salud. Y todos los derechos humanos relacionados, que los vamos a ver también, cómo se relacionan otros derechos con el derecho a la salud. Básicamente la Organización Panamericana de la Salud busca asegurar la protección de la salud como derecho conforme a la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. A lo largo del tiempo se han ido dando como pasos cruciales de la OMS y la OPS, ¿ya? Y yo les puse como los hitos más importantes, como en 1980, la Organización Panamericana de la Salud comenzó a estudiar la forma en que las normas sobre el derecho a la salud se incorporaron de un u otro modo en la Constitución Nacional de los Estados.
y cómo los vínculos entre el goce de la salud y otros derechos humanos y libertades fundamentales se podrían reflejar en sus metas, objetivos y en la colaboración técnica entre los países y dentro de los mismos. También en la Conferencia Sanitaria Panamericana, ya que hay varias conferencias panamericanas de salud, en el 2007, entonces cuando se reunieron, los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, pues, que es nuestra OMS regional, aprueban los objetivos estratégicos y los resultados que han de cumplir el secretario de la OPS y los gobiernos con respecto a la aplicación de los instrumentos de derechos humanos para reforzar las políticas, planes, leyes y programas de la salud relacionados con los grupos vulnerables. Los Estados miembros reconocieron que todas estas convenciones, tratados y normas de derechos humanos, tanto de la ONU como la OEA, ofrecían un marco conceptual, jurídico y unificador de las estrategias dedicadas a mejorar la salud de las poblaciones vulnerables y ofrecían las medidas para evaluar el progreso y aclarar la rendición de cuentas y las responsabilidades de los distintos interesados directos. Otro de los pasos cruciales es que los líderes de salud de las Américas aprobaron un programa súper ambicioso que es la Agenda de Salud Sostenible para las Américas y hacer que los sistemas de salud de esos países sean universales y sostenibles para el año 2030. ¿Se acuerda que veíamos en las clases pasadas la Agenda de Desarrollo Sostenible que tenía varias metas? Bueno, esta Agenda de Salud Sostenible de las Américas comprende a los países para alcanzar 11 objetivos, 60 metas, que se utilizarán para medir los progresos hacia esos objetivos. Hoy en día, todos los servicios públicos de salud tienen que alinearse con estos objetivos. Entonces, y estos van a alcanzar, lo que se quiere alcanzar es una cobertura universal en salud hasta terminar con la epidemia de VIH-Sida en las Américas, y todos los objetivos son mirados con, ¿cómo se llama?, hacia el 2030. Bueno, toda la inspiración de esta agenda es de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y que, ¿cómo se llama?, fue acogida en la 29 Conferencia Sanitaria Panamericana. O sea, es una nueva agenda de salud con los cuales todos están trabajando. Y aquí están las metas, ya, las 11 metas. Ahí les dejo el link para que descarguen la agenda, aunque va a estar en el material complementario para que lo lean, donde la clave es la inclusión. Y les puse dos objetivos que se relacionan con el tema que estamos hablando, y el objetivo número 1, que es el acceso equitativo a los servicios de salud, y la meta número 11, las desigualdades y inequidades en torno a la salud. Esas son las metas. Hay que conseguir el acceso equitativo a los servicios de salud y acabar con las desigualdades y inequidades en torno a la salud. ¿Cuál es la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud? Esta definición es súper amplia y moderna, ¿ya?, que fue desarrollada por la OMS. Dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Entonces, es de importancia reconocer y comprender cómo se entiende el derecho a la salud desde el punto de vista de la OMS, el grado de amplitud que tiene. Esta definición es el resultado de una evolución del concepto, ¿no? Surgió en reemplazo a una noción que estuvo durante mucho tiempo, donde se presumía que la salud era simplemente la ausencia de enfermedades biológicas. Entonces, la OMS fue evolucionando este concepto, ¿ya? Y hoy en día tenemos la definición que es mucho más amplia,
¿ya? Que contribuyó a desarrollar la OMS, que va más allá de una perspectiva limitada que se basa en la biomedicina y patología, y se ha enfocado en el bienestar, que es un concepto mucho más positivo. También al incluir la dimensión mental y social del bienestar, la OMS amplía radicalmente el alcance de la salud y como resultado el papel y la responsabilidad de los profesionales de la salud y su relación con la sociedad en general. Entonces, esta es una lámina, por ejemplo, de la OPS, dice fácil y rápido, estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿Ya? Es como es un eslogan. Entonces, como se puede ver, el concepto moderno de salud no solo incluye, sino que, ¿cómo se llama? La parte de salud física, biomedicina y la patología, sino que va más allá en los servicios de salud para abarcar una sociedad de dimensiones más amplias en cuanto al bienestar de los individuos de la población, además de la responsabilidad del Estado también. Esta es una infografía de la OMS, donde nos habla de la definición de salud según la OMS, y lo cruza con el derecho a la salud y la promoción de la salud. ¿Se acuerda que hablábamos que los estados tienen la responsabilidad, tienen responsabilidades frente a los derechos humanos? Y el derecho a la salud es un derecho humano. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado completo de bienestar físico-social. No solo la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, el concepto de salud general se compone del estado de adaptación al medio biológico y sociocultural, al estado fisiológico, el equilibrio, es decir, la alimentación, la perspectiva biológica social, es decir, las relaciones familiares y los hábitos. Entonces, el incumplimiento de algún componente y el desequilibrio de ellos nos llevaría a la enfermedad. Siempre con una triple asociación: huésped, sujeto, agente, síndrome y ambiente, los factores. Y habla del derecho a la salud. La OMS considera que el grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Y esto incluye el acceso a los servicios de salud de calidad. Por eso se debe promover una cobertura sanitaria universal, la libertad de que cada persona puede controlar su salud, su cuerpo sin injerencia, el derecho a que todas las personas tengan la misma oportunidad de poder alcanzar el grado máximo de salud. Hoy en día, sin embargo, las zonas más desfavorecidas del mundo no cuentan con los servicios mínimos de atención sanitaria y más de 100 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza y con grave riesgo de sufrir todo tipo de enfermedades. Entonces, la OMS promociona la salud, ¿ya? Realiza campañas, conferencias como las que vimos anteriormente, donde se llevan acuerdos, se suman esfuerzos para lograr el máximo de salud en la población, ¿ya? Y todas estas conferencias y programas van dirigidos a promocionar la salud mediante la educación, la formación y la prevención. Los países menos desarrollados se realizan campañas para reducir la muerte de niños menores de 5 años, que todavía hoy ronda los 3 millones por causas prevenibles y tratables. Y en los países más ricos las campañas se dirigen sobre todo a la promoción de hábitos saludables. Bueno, entonces la definición de salud de la OMS está establecida en el preámbulo de la Constitución de la OMS. La Constitución de la OMS es el documento que crea la OMS. Identifica un alcance amplio de la salud y, como dijimos, establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr en uno de los
Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Y que los gobiernos son responsables de la salud de su pueblo, que únicamente puede lograrse al promocionar medidas adecuadas sociales de salud. ¿Y qué es el derecho humano a la salud? Para explicar la salud en los derechos humanos debemos subrayar varios aspectos. Uno, no existe un pacto especial que se dedique solo y o fundamentalmente a la salud como derecho humano, así como hay derechos que protegen las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas migrantes. Existe una infinidad de derechos específicos, pero no existe un pacto especial sobre el derecho humano a la salud. ¿Ya? La salud es incluida como derecho en varios documentos del derecho internacional de derechos humanos. El Pacto de Derechos Económicos Sociales, la Convención, ¿cómo se llama? La CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y el Adolescente, etcétera. Hay muchas, y se habla de temas específicos de salud de esos grupos vulnerables, ¿ya? Su inclusión en tales pactos tiene diferentes sentidos de intensidad. En todo caso, el Estado debería actuar mediante políticas de salud coherentes que sean comprometidas en el ámbito internacional. ¿Ya? Sin embargo, más que elaborar beneficios hasta el infinito, que no podría garantizar ningún Estado porque sería carísimo, la discusión ha girado sobre el establecimiento de un mínimo innegociable de condiciones de vida que equivaldría a una red compuesta de por un núcleo básico de derechos que en cuanto básicos serían entonces innegociables, por tanto fundamentales. Entonces, lo que se busca es que hay un piso mínimo, ¿ya? O sea, menos de eso no puede existir. Bueno, el derecho a la salud, a ver, si se los explico de esta manera. No es vivir hasta los 120 años sin enfermedad. El derecho a la salud es que existan un conjunto de condiciones económicas, sociales y culturales sin discriminación, ¿ya? Eh, más todos los temas técnicos de acceso a hospitales, medicina, cirugía, también sin discriminación, y que a uno le permita desarrollarse hasta el extremo de sus potencialidades desde el punto de vista de su salud. Entonces, el derecho es un derecho de proceso, es un derecho de medios, tanto de medios generales como particularmente vinculados de la salud. Esto tiene que ver con la relación también con otros derechos, como por ejemplo el acceso al agua, ¿ya? El acceso a un aire saludable, el acceso a normas de educación que sean importantes en temáticas de salud y que sean conducentes a la salud. También en cuestiones que son vistas como medios típicamente médicos, como hospitales, médicos especialistas, información médica, eh, conocimiento de las consecuencias de las acciones que uno toma, las decisiones, o sea, el derecho a la información médica. Y tiene que ver con el buen trato también que damos y reciben las personas en las atenciones de salud. Es un conjunto de cosas, no solamente con no estar enfermo. Mary Robinson, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo: el derecho a la salud no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco que los gobiernos de países pobres tengan que establecer servicios de salud costosos para quienes no disponen de recursos. Significa que los gobiernos y las autoridades públicas han de establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención de la salud en el plazo más breve posible. Lograr que eso ocurra es el reto al que tiene que hacer frente tanto la comunidad encargada de proteger los derechos humanos
como los profesionales de la salud pública. Entonces, hay que unir esfuerzos de las personas, que los profesionales de la salud, de los gobiernos, de las organizaciones internacionales, de los países también desarrollados. ¿Cuáles son los principios básicos? Los términos del derecho al más alto nivel de salud posible de salud, perdón, el derecho y el derecho a la salud, se utilizan como abreviatura del concepto más preciso, del derecho de toda persona al disfrute de más alto nivel posible de salud física y mental. ¿Ya? Eso es el derecho al más alto nivel posible de salud o del derecho a la salud. Entonces, cuando ustedes escuchen el derecho a la salud y les digan, ¿qué es el derecho a la salud? Bueno, es el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y los gobiernos no pueden garantizar la buena salud por completo debido a una serie de factores fuera de su alcance, como la susceptibilidad individual a problemas de salud, a la adopción de estilo de vida también poco saludable. Bueno, y vamos a estudiar muchos otros derechos, muchos derechos que vimos en el primer módulo, ¿ya? También contribuyen a la protección de la salud, incluso el derecho a la vida, el derecho al respeto de la integridad física y mental, el derecho que vamos a nombrar mucho a lo largo de lo que queda de curso, que es el derecho a no ser discriminado, que tiene que ver con el trato de los usuarios. Entonces, el derecho a la salud depende de muchos factores sociales, económicos, culturales, que van más allá de los servicios de salud, que ellos incluyen, por ejemplo, el acceso a agua limpia potable, la alimentación, el higiene, el tener un techo, un albergue, el derecho a no discriminación. Y el derecho a la salud incluye tanto el derecho a los servicios de salud como al derecho a que otras ¿cómo se llama? Condiciones esenciales para la salud. Y los elementos fundamentales del derecho a la salud. ¿Cuáles son estos fundamentos? Que son importantes tenerlos en cuenta. El derecho a la salud abarca 4 elementos, ¿ya? Esto tiene que ver con una observación general número 14 de las Naciones Unidas, que yo se las voy a dejar en los materiales complementarios. Primero, la disponibilidad, que se debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud. Segundo, la accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. La accesibilidad presenta 4 dimensiones. La no discriminación, ¿ya? Que con condiciones esenciales para la salud sin discriminación de ningún tipo. De ningún tipo. Accesibilidad física, la prestación del servicio de salud y otras condiciones esenciales para la salud de fácil acceso, sea que viva en una ciudad o en una zona rural. Accesibilidad económica, o lo que se le dice asequibilidad, servicios de salud económicamente accesibles y el acceso a la información, capacidad de discernir, de recibir información precisa sobre los asuntos de salud que permita tomar una decisión informada sobre la salud. Esto tiene que ver con la ley de los deberes y derechos de los pacientes, con el derecho a estar informado de mi estado de salud y toda la información para tomar la decisión sobre mi tratamiento. Tercero, la aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensible a los requisitos de género y el ciclo de la vida, ¿ya? Entonces, tienen que ser, la aceptabilidad tiene que ver con si llega una persona
con violencia, ¿cómo se llama? Víctima de violencia de género, si llega una persona adulta mayor, si llega una persona con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, si llega una persona en una silla de ruedas. Eso tiene que ver con la aceptabilidad, ya tiene que ver con la ética médica, de no discriminar a estas personas y de poder atenderlas en las mejores condiciones posibles. Idealmente, que haya personas que puedan atenderlas, si es una persona con discapacidad auditiva, atenderla en, ¿cómo se llama?, en lengua de señas, ¿ya? Y lo número 4 es la calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Y ahora vamos a ver qué relación hay entre la salud y los derechos humanos. Dice, ¿qué tiene que ver los derechos humanos y la salud? Hay 3 tipos de relaciones principales que se presentan entre la salud y los derechos humanos. La salud hacia los derechos humanos. La primera relación es la repercusión positiva y negativa de las políticas, planes y leyes de salud sobre el ejercicio de los derechos humanos. El desafío es negociar un equilibrio óptimo entre la promoción y la protección de la salud y la promoción y la protección de los derechos humanos. Para cumplir con este cometido, es necesario que los gobiernos garanticen que las políticas, planes, leyes de salud sean consistentes con los instrumentos nacionales e internacionales vigentes en materia de derechos humanos. Por ejemplo, una prueba de salud obligatoria o la cuarentena también pueden afectar los derechos humanos. Entonces, estas políticas y programas sanitarios pueden promover los derechos humanos o violarlos, según de la manera que se formulen o se expliquen. Y desde los derechos humanos hacia la salud. La segunda relación implica que las violaciones o la falta de cumplimiento, o sea, como desatención de alguno o de todos los derechos humanos producen un efecto negativo en el bienestar físico, mental y social. Y ese efecto es real tanto en tiempos de paz como durante conflictos y extrema represión política, ¿ya? La salud de la persona se ve profundamente afectada cuando se violan los derechos humanos. Pensemos en la tortura o los tratamientos inhumanos y degradantes, cómo repercuten estas violaciones en la salud física y mental de las personas. Las violaciones o la inobservancia de los derechos humanos pueden llevar a graves consecuencias sanitarias. Por ejemplo, la discriminación manifiesta o implícita de la prestación de servicios de salud viola los derechos humanos fundamentales. Muchas personas, por ejemplo, con trastornos de salud mental, están en centros de salud para enfermos mentales contra su voluntad y a pesar de que tienen capacidad para tomar decisiones, ya están encerrados. Por otra parte, cuando faltan camas de hospital, se suele dar algunas veces de alta prematuramente a personas y lo que puede dar lugar a altas tasas de readmisión y en ocasiones incluso a defunciones. Entonces constituye también una violación a sus derechos a recibir tratamiento, que veremos un caso más adelante donde fue sancionado Chile. Asimismo se suele, por ejemplo, denegar a las mujeres el acceso a servicios de atención de salud sexual y reproductiva, ¿ya? En algunos países en desarrollo y otros países desarrollados. Y esta es una violación de los derechos humanos, está profundamente arraigada en valores sociales relativos a la sexualidad de las mujeres. Además, la denegación de la atención en algunas sociedades se suele someter a mujeres a intervenciones tales como esterilizaciones forzadas, exámenes de virginidad, las ablaciones. Y la tercera última relación, que es cruzada,
es la inevitable conexión entre la salud y los derechos humanos. La idea central de la salud y los derechos humanos es que ambos actúan en sinergia. La promoción y la protección de la salud exigen un esfuerzo explícito y concreto para promocionar y proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas. Además, a fin de satisfacer en mayor medida los derechos humanos, es necesario concentrarse en la salud y sus factores sociales. Es decir, el goce de la salud es necesario para ejercer los derechos humanos y al mismo tiempo ejercer los derechos humanos contribuye de manera positiva al goce de la salud. Por ejemplo, el goce de salud física y mental es esencial para ejercer el derecho al trabajo y al mismo tiempo ejercer el derecho al trabajo contribuye de manera positiva al goce de salud física y mental. Aquí vemos unos ejemplos de la relación entre salud y los derechos humanos. Tenemos el derecho a la salud en el centro, tenemos las violaciones de los derechos humanos que perjudican la salud, como son las prácticas tradicionales nocivas, la tortura, la esclavitud, violencia contra las mujeres y los niños. Tenemos la reducción de la vulnerabilidad a la mala salud mediante la protección de los derechos humanos, que la salud y de los derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y nutrición, la no discriminación. Y tenemos la promoción o violación de los derechos humanos a través del desarrollo sanitario, derecho a la participación, no discriminación, el derecho a información, el derecho a la intimidad. Entonces, vemos cómo se entrecruzan el derecho a la salud y los derechos humanos en general, y vemos algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, la violencia contra las mujeres va a afectar la salud de la persona y va a afectar que es un atentado contra los derechos humanos, el hecho en sí de la violencia. Aquí tenemos la salud, derechos humanos y discriminación. Sobre los grupos vulnerables de la sociedad recae una proporción desmedida de problemas de salud, eso lo sabemos. Hay muchas disparidades de salud, muchas disparidades, tienen las raíces en las desigualdades estructurales, sociales, básicas, que están íntimamente relacionadas con la discriminación en la sociedad. La mortalidad y la salud en general se apartan rara vez de la economía y las relaciones sociales, lo cual lleva a la conclusión de que para eliminar las diferencias en los resultados de salud se deben abordar las desigualdades sociales subyacentes que las producen como ¿cómo se llama? Colorario directo. Segundo, la discriminación explícita o implícita infringe uno de los principios fundamentales de los derechos humanos y suele ser la causa de la mala salud. La discriminación contra la mujer, contra los ancianos, contra las personas con VIH, contra las personas de la diversidad diversa, religiosas, lingüísticas, las personas con discapacidad, las poblaciones de pueblos originarios, bueno, y otros grupos marginados de la sociedad. Esto provoca y agrava la pobreza y la mala salud, ¿ya? El respeto de los derechos humanos se distingue y se caracteriza por el principio de la ausencia de la discriminación, la responsabilidad gubernamental en cuanto, o como el de la salud pública, el de la atención médica, el del seguro social y los servicios sociales, ¿ya? No debe, son responsabilidad, ¿cómo se llama? Del gobierno, la no discriminación. Entonces debe asegurar la igualdad de protección de oportunidades conforme a la ley.
¿ya? Y el goce efectivo del derecho a la salud pública y a los servicios sociales y al seguro médico y la atención médica. La no discriminación es un compromiso que no se debe dejar de cumplir, que no debe dejar de cumplir el personal de salud bajo cualquier condición que pueda diferenciar un ser humano en la atención de su salud. Debe respetar los límites de sus obligaciones, asistiendo a todos por igual, sin tener en cuenta si son ricos, si son pobres, si son cristianos, si son musulmanes, si es mujer, si es hombre, si es niño, si es adulto, si es anciano, si es de la diversidad. Entonces, es un compromiso, ¿ya? Que no debemos dejar de cumplir. ¿Ya? Tenemos que rescatar el buen trato. Hay el caso que les contaba sobre la no atención y eso que dijimos de repente es una violación del derecho humano a una persona darlo de alta porque no tenemos cama, ¿ya? Salvo situaciones excepcionales como ha ocurrido ahora con la pandemia, o sea, tenemos que dar de alta a una persona que de repente está más o menos bien y que en circunstancias de salud normal, ¿cómo se llama?, comunitaria, a lo mejor lo tendríamos más tiempo hospitalizado. Pero en situaciones normales, estamos hablando en situaciones de no pandemia, ¿ya? No se puede violar los derechos de los pacientes, los derechos humanos de los pacientes. Y en el caso Poblete Vilches y otro versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por violar el acceso de salud a un adulto mayor. Y la sentencia sostiene que nuestro país no garantizó a un adulto mayor un derecho a la salud sin discriminación, mediante servicios que eran necesarios, básicos y urgentes con su relación a su situación especial de vulnerabilidad. Entonces aquí vemos que los grupos vulnerables se hace necesario, tienen ciertas necesidades básicas, ¿ya? Y entonces tenemos que tener cuidado de no violar su derecho a la salud y no discriminar. Y en este caso, la Corte Interamericana por unanimidad condenó a Chile por no garantizar el derecho a la salud básico y urgente de un adulto mayor de 76 años, el cual lo derivó en su muerte, ¿ya? La sentencia, en este caso, puntualmente sostiene que nuestro país no garantizó al adulto mayor su derecho a la salud sin discriminación mediante los servicios necesarios básicos y urgentes con relación a su situación especial de vulnerabilidad como persona de edad. La Corte además señaló que el Estado chileno vulneró los derechos a la vida e integridad personal, así como el derecho a obtener consentimiento informado y al acceso a la información en materia de salud, en perjuicio del adulto mayor y sus familiares. La Corte también concluye de manera general que el Estado chileno es responsable internacionalmente por la falta de garantía de los derechos a la salud, vida, integridad personal, libertad, dignidad y acceso a la información en perjuicio del paciente en relación con las obligaciones de no discriminación. Luego la Corte indicó que va a supervisar el cumplimiento íntegro de la sentencia y quedará por concluido el caso una vez que el Estado chileno haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Y cabe recordar que la Corte es el tribunal de la Organización de Estados Americanos y sus sentencias son de acatamiento obligatorio por los Estados miembros. Así que aquí tenemos un caso, hay varios más a nivel internacional, pero tenemos un caso preciso donde una persona que es vulnerable, una persona adulta mayor, a esta persona se le dio de alta y se le dio de alta anticipadamente, tuvo que reingresar y lamentablemente falleció. La doctora Mirta Roses, en el lanzamiento del primer centro colaborador sobre derechos humanos y salud pública,
en la Escuela de Derecho de Georgetown, Washington, en el 2006, dijo que el uso de los principios, tratados y estándares de derechos humanos es visto en la OPS y en la OMS no como una herramienta opcional para la promoción y protección de la salud, sino como una estrategia esencial para mejorar la salud de los pueblos. Entonces nosotros, como funcionarios de la salud, que trabajamos al día a día con la salud de las personas, trabajamos con la gente, nosotros debemos tomar todos los tratados y estándares de derechos humanos, que ya se los enseñé, y los invito a que sigan leyendo y a interiorizarse más en el tema de los derechos humanos en la salud, debemos tomarlo como una estrategia para mejorar la salud de las personas. Debemos como empaparnos de los derechos humanos, del derecho a la salud. No debemos ser mecánicos, debemos tener sensibilidad, debemos saber que es un ser humano, es una persona que debemos respetar su dignidad, ¿ya? Entonces, eso es importante que todo integrar para que todos estos programas, la atención, las políticas de salud, permitan mejorar la equidad de la salud e hay que integrar los derechos humanos para que tengan un enfoque más favorable a las personas pobres, y a las personas sensibles a las cuestiones de género, y todo basado en los derechos humanos. Tenemos la resolución, que después la vamos a ver también más adelante, CD 50R8, que se refiere, que es del 2010, que es una resolución de los ministros de salud de las Américas, dieron nuevos mandatos a la OPS en el tema de derechos humanos. Ya es del 2010, yo se las voy a dejar en los materiales complementarios también. Y dice que el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para trabajar con las defensorías de derechos humanos. O sea, se tienen que trabajar en conjunto. El fortalecimiento de la autoridad sanitaria para utilizar instrumentos de derechos humanos en la formulación de las políticas. Entonces, si nosotros queremos crear una política pública en temáticas de salud, ¿ya? Entonces, se deben tener a la mano los instrumentos de derechos humanos para trabajar en esas políticas. El apoyo a la colaboración de OPS es la formulación de planes y en la formulación de planes y legislaciones sobre salud utilizando los instrumentos de derechos humanos. ¿Ya? Entonces también, si vamos a crear legislación en la temática, también tenemos que utilizar los instrumentos internacionales de derechos humanos. El fortalecimiento de los programas de capacitación de los trabajadores de salud sobre derechos humanos, que es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros le estamos dando cumplimiento a una norma, a un consenso internacional, a un compromiso del Estado chileno, donde Chile se compromete a que una manera de fortalecer los programas de salud es la capacitación de los trabajadores de salud sobre derechos humanos. La colaboración con los tribunales y los parlamentos para difundir los instrumentos de derechos humanos y la difusión de la información entre organizaciones de la sociedad civil. Y ¿qué debilidades en política y planes, legislaciones y prácticas? ¿Cuáles son las debilidades que existen? Este es un documento de la Organización Panamericana de la Salud, por eso estoy respetando aquí el logo de la organización. Las violaciones de derechos humanos básicos relacionadas con la salud de los más vulnerables, actos de violencia contra grupos de la diversidad sexual, por ejemplo, falta de medicamentos y falta de acceso a los servicios de salud de las personas indígenas. Eso es lo que dice el documento, pero debemos tratarlas como personas pertenecientes a pueblos originarios. Limitado conocimiento de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Entonces, cuando se hacen políticas y planes
políticas de salud, planes de salud, legislaciones y prácticas de salud, hay un limitado conocimiento de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Y estas políticas, programas y legislaciones son inconsistentes con las obligaciones legales internacionales y regionales de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque como no conocemos, entonces se tiene una inconsistencia tremenda. No hay respeto por los derechos humanos de repente cuando se crea una legislación en salud. Todas las legislaciones tienen que ir, ¿cómo se llama?, de la mano con la legislación internacional de derechos humanos. Por ejemplo, si nosotros vamos a, ¿cómo se llama?, vamos a reformar cualquier ley, los derechos y deberes de los pacientes, tenemos que ser consistentes con las normas internacionales de derechos humanos en la materia. Si vamos a hacer una ley que tenga que ver con una temática de salud, por ejemplo, violencia obstétrica, parto respetado, tiene que ir de la mano con la normativa internacional y regional de derechos humanos. También existe la falta de mecanismos para supervisar el derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados con los más vulnerables. Entonces, este es el documento que establece la Organización Mundial de la Salud sobre las debilidades que se tienen en las políticas públicas de salud. En cuanto a las directrices internacionales en salud, sobre las limitaciones a los derechos humanos. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase anterior, o sea, en una lección anterior, que los derechos humanos se restringen en situaciones especiales, pero hay ciertos derechos humanos relacionados con la salud que no se pueden restringir, como es el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura, a tratos crueles, humanos y degradantes, el derecho a no ser sometido a una experimentación médica o científica sin el libre consentimiento, el derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre, el reconocimiento como persona ante la ley, la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y después vamos a ver por qué están relacionados los derechos a la salud con otros derechos humanos. Los instrumentos, internacionales, como les dije, reconocen la necesidad de limitar ciertos derechos humanos en ciertas ocasiones, pero no están, esta restricción o limitación no puede efectuarse arbitrariamente, ¿no? Las limitaciones solo se pueden efectuar tal como lo veíamos antes, que lo estipula la ley, que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la moral, así como los derechos y libertades de terceros. Entonces, cuando los estados en ciertas ocasiones limitan los derechos humanos con el fin de proteger la salud pública, solo se puede interferir con los derechos humanos como último recurso para lograr una meta de salud. Y esto está establecido en los principios de Siracusa, ¿ya? Esto se puede hacer como último recurso para lograr una meta de salud pública. Y los funcionarios de salud y otros funcionarios gubernamentales deben revisar periódicamente estas limitaciones o restricciones de derechos humanos. Y solo se pueden justificar cuando se hayan cumplido, como dije, todos los principios de Siracusa. Por ejemplo, el Estado señala que se va a suspender por el tema hoy en día que vivimos de la pandemia, se van a abocar todos los esfuerzos a atender a los enfermos de COVID, las camas se van a ocupar para eso y se van a suspender las atenciones las otras atenciones de salud. Entonces, los funcionarios de salud, que son los que saben de la temática, porque de repente los funcionarios gubernamentales no lo saben, deben revisar estas restricciones y limitaciones, porque pueden verse de repente que venga una ola de otras enfermedades, de otras situaciones que aquejen a la población y que pueden ser muy complicadas después de atender, ya que vengan personas
muchas personas con problemas de salud del corazón, con otras neumonias que no sean producto del COVID, etc. Entonces, los funcionarios de salud están obligados a revisar estas limitaciones y restricciones a los derechos humanos. Y como es un último recurso, ¿ya? Para alcanzar, interferir o limitar los derechos humanos para alcanzar este objetivo sanitario, esta interferencia se va a justificar exclusivamente si se dan todas las circunstancias que se definen con precisión en el derecho relativo a los derechos humanos a partir de estos principios de Siracusa. ¿Cuáles son? La restricción se establece y se llevará a cabo de acuerdo con la ley. La restricción es en aras de un objetivo legítimo de interés general. La restricción es estrictamente necesaria en una sociedad democrática para lograr su objetivo y no existen medios menos invasivos y restrictivos para alcanzar el objetivo concreto. Y la restricción no fue elaborada ni impuesta arbitrariamente, es decir, fue hecha de una manera que hubiera sido hecha de una manera irrazonable o discriminatoria. Entonces, por eso es importante revisar las medidas, porque no es llegar y hacerlo, ¿ya? Un elemento clave para determinar si existen las salvaguardias necesarias cuando se restringen los derechos es que se reúnan los 5 criterios de los principios de Siracusa que dije anteriormente. Incluso en los casos en que se permita limitar los derechos para proteger la salud pública, esa limitación debe tener una duración determinada y ser sometida a revisión. La injerencia en el derecho a la libertad de circulación, cuando se impone una cuarentena o un periodo de aislamiento a causa de esta enfermedad transmitible grave, como es lo del COVID-19, también como es el ébola, la tuberculosis no tratada, la fiebre tifoidea, etc., es un ejemplo de limitación de los derechos que puede ser necesaria en determinadas circunstancias por el bien público, ¿ya? Por ende, podría considerarse legítima en virtud del derecho internacional relativo a los derechos humanos. En cambio, si un Estado restringe la circulación de personas o encarcela a personas con enfermedades transmisibles como el VIH-Sida, y no permite que los médicos traten a presuntos opositores de un gobierno, por ejemplo, o se niega a vacunar los integrantes de una comunidad contra graves infecciones, enfermedades, alegando motivos tales como la seguridad nacional o el mantenimiento del orden público, tiene la obligación de justificar estas medidas graves. ¿Ya? No se puede atentar contra los derechos humanos y justificarlo así porque sí, porque yo quise, sino que tiene la obligación de justificar todas las medidas que están haciendo. En este caso de pandemia, el Estado tiene la obligación de justificar las cuarentenas, ¿cómo se llama? La restricción de horario, la restricción de circulación de una zona a otra. Y aparte del Estado, bueno, la responsabilidad principal legal para garantizar el goce del derecho a la salud recae sobre los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, en los temas referentes a salud. No obstante, las organizaciones regionales e internacionales como la ONU o la OEA, las empresas privadas, los profesionales de la salud, las organizaciones no gubernamentales, los usuarios del servicio de salud, las universidades y familiares también tienen el poder de influir positivo o negativamente en el disfrute del derecho a la salud, porque hay que informarlo. Los funcionarios, los profesionales de salud tienen que informarlo porque tienen los conocimientos. Y los Estados miembros de la OPS, el secretariado de la OPS, el sector privado y los individuos deben asumir la responsabilidad de garantizar
que sus acciones o la falta de las mismas no afecten negativamente el goce del derecho a la salud. Y como los estados son responsables, ¿ya?, ante la comunidad internacional por los compromisos internacionales asumidos a nivel internacional, si un Estado miembro de la Organización Panamericana de la Salud es parte de un tratado de la ONU o de la OEA que consagra el derecho a la salud u otros derechos humanos relacionados, como les dije, no existe una convención dedicada al derecho a la salud, sino que está integrado a otros, ¿cómo se llama?, convenios internacionales, a otras convenciones internacionales. Los mecanismos de rendición de cuenta por lo general caen dentro de 3 grupos, ¿ya? Entonces, hay que rendir cuenta de las cosas que se hacen. Primero, los Estados miembros de la OPS presentan informes a los órganos de los tratados de la ONU. Anteriormente le dije que cuando cada vez que se celebra un tratado, hay una organización que se encarga de supervigilar, de recibir las rendiciones de cuentas. El Estado de Chile firma una convención internacional y cada cierto tiempo se les piden cuentas de los avances, de los progresos que ha realizado internamente para cumplir con esta convención. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos. Cuando se firma el tratado, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entonces existe un comité de la ONU sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando se firma la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes, existe un comité de la ONU para esto. Hay un comité sobre derechos humanos, hay un comité sobre la eliminación de la discriminación de la mujer y así sucesivamente. Cada tratado que se celebra tiene un comité y tiene que el Estado chileno rendir cuenta de todas las cosas que ha hecho, por ejemplo, en salud, ante estos comités, ¿ya? Porque dentro de las convenciones de los derechos económicos sociales de los niños, sobre la eliminación de discriminación de la mujer, existen, ¿cómo se llama?, temas de salud dentro de estos mismos. Y los individuos, ¿se acuerdan que les decía también en clase pasada que los individuos pueden presentar quejas al órgano de los tratados de la ONU o la OEA en relación con alguno de los tratados? O sea, uno no puede solamente ir a los tribunales internacionales, sino que si tienen alguna queja sobre algún aspecto de salud, ¿ya?, con alguno de los tratados relacionados con la ONU, puede ir a estos comités, puede acudir a estos comités, ¿ya?, de manera de queja. Y tienen el derecho a presentar su queja correspondiente, pero ya como les dije anteriormente, después de haber hecho todo el proceso judicial en los tribunales de justicia, ¿ya? Entonces, los estados deben presentar, como dije, informes periódicos a los comités, ya responsables de supervisar los cumplimientos de los tratados de la ONU. Bueno, y ¿cómo se llama? Estos comités emiten sus conclusiones sobre el derecho a la salud y los otros derechos humanos afines, y el secretariado de la OMS, en colaboración con sus oficinas regionales como la OPS, presenta entonces todos estos informes de manera confidencial a los órganos de tratados de la ONU cuando se los solicita. Como les dije, otros derechos humanos y libertades fundamentales están relacionados, ¿ya? Y dijimos que una de las características de los derechos humanos que son interdependientes, ¿ya? Y indivisibles, están relacionados entre sí, lo cual significa que el no reconocimiento del derecho a la salud a menudo puede
obstaculizar el ejercicio de otros derechos humanos relacionados. Por ejemplo, el derecho a la educación o al trabajo, viceversa. Entonces, la importancia que se conceda a los factores determinantes básicos de la salud, es decir, a los factores que en condiciones contribuyen a la protección y promoción del derecho a la salud, aparte de los servicios, los bienes, los establecimientos de salud, demuestra que este derecho depende del ejercicio de muchos otros derechos humanos que contribuye a ello. Y respecto, por ejemplo, al derecho a los alimentos, el agua, a un nivel de vida adecuada, a una vivienda adecuada, a no ser objeto de discriminación, a la intimidad, al acceso a la información, a la participación y a beneficiarse de los avances científicos de sus aplicaciones. Es decir, los derechos humanos en general están relacionados con el derecho a la salud. Y ahora vamos a ver un video para dar un ejemplo de cómo están relacionados, en este caso, el derecho, ¿cómo se llama? El derecho a la salud, otros derechos, y en este caso específico como el derecho al agua. El derecho a la salud es el que tenemos todas las personas a una calidad de vida adecuada que nos asegure el bienestar físico, mental y social y que puede considerarse como uno de los derechos humanos más importantes por su carácter esencial e ineludible. Hablar del derecho a la salud por sí solo carece, no obstante, de sentido, puesto que nunca podremos estar sanos si no disponemos de las condiciones adecuadas para no enfermar. Consideramos, por lo tanto, que poder gozar del derecho a la salud está íntimamente relacionado con la presencia de otros derechos, como el de tener una alimentación adecuada y acceso a agua potable. Con el derecho a tener un hogar y pertenecer a una comunidad donde se pueda vivir con dignidad y respeto hacia nuestra vida íntima y familiar. Con el derecho a trabajar en condiciones dignas y seguras y a percibir una remuneración que permita garantizar un nivel de vida adecuado. Con el derecho a poder acceder a la educación primaria obligatoria y gratuita y con la posibilidad de ampliarla a grados de estudios superiores. Con el derecho a poder acceder a todos los servicios médicos y sociales sin tener en cuenta raza, género, orientación sexual o cualquier otra condición susceptible a la discriminación. Con el derecho a disponer de los beneficios de las innovaciones científicas en todos sus campos. Con el derecho a participar libremente en la vida social y política para generar impactos positivos en la comunidad y a poder exigir la rendición de cuentas con el Estado a través del acceso a la información. Por el carácter universal de los derechos humanos, todas las personas deberíamos ser capaces de ejercerlos en cualquier lugar del mundo, amparados por nuestros gobiernos que están obligados a cumplirlos e incorporarlos en sus políticas de atención a la salud. Pero la realidad demuestra que los derechos humanos son diariamente vulnerados en distintas partes del planeta, y no solo por los abusos infligidos directamente contra las personas, tales como la tortura, la explotación laboral, el abuso sexual o prácticas tradicionales que incluyen violencia física o psíquica, sino también por causas estructurales relacionadas con la falta de prioridad política, los presupuestos públicos insuficientes, la pobreza o la injerencia de la Agenda Global de la Salud de los países en vías de desarrollo, así como por causas relacionadas con la privatización y la mercantilización de la salud, que no solo afectan a los grupos sociales más vulnerables o marginados, sino que ponen también en riesgo la salud de todas las personas de aquellos países donde la sanidad pública funciona. Para afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias, las relaciones de poder injustas y gozar plenamente del derecho a la salud, debemos exigir también el cumplimiento de todos los demás derechos humanos. Solo así podremos lograr un enfoque de la salud más justo y universal en un mundo cada vez más interconectado. Bueno, ahí vemos cómo los derechos humanos son indivisibles y están relacionados entre sí. Bueno, y lo que significa que el no reconocimiento del derecho a la salud puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos humanos y viceversa.
Y hasta aquí llegamos con esta lección y nos vemos en la próxima lección del módulo 2. Muchas gracias.